Un anciano fue dejado morir de frío mientras todo un pueblo miraba hacia otro lado. El sheriff, los vecinos y hasta la iglesia condenaron a la única que tuvo compasión, una niña de 8 años. Pero lo que nadie esperaba era que una tribu entera la viera y respondiera con una fuerza que no necesitó violencia. Y escuchen cómo ese simple acto cambió el destino de un pueblo entero y por qué, al final, la justicia habló más alto que el silencio. La mañana amaneció cubierta por una niebla espesa y blanca. Las calles de Sweet Valley crujían bajo el peso de la escarcha, y el viento silbaba entre los postes como un lamento que nadie escuchaba. Era uno de esos días en que la gente bajaba la cabeza, se envolvía en mantas y corría de un lado a otro evitando el frío y, sobre todo, evitando mirar demasiado. En la esquina donde la vieja bomba de agua llevaba años sin funcionar, un hombre anciano se acurrucaba entre sus propias rodillas, casi fundido con la sombra del muro. Su piel era oscura y curtida por el tiempo, su cabello largo, gris, sucio por la intemperie. Llevaba puestos apenas unos trapos húmedos, que alguna vez pudieron ser una manta. El frío lo había alcanzado desde la noche anterior y ya no lo soltaba. Nadie se detenía. Los comerciantes pasaban con sus caballos, lanzando miradas fugaces llenas de juicio, o peor aún, fingiendo que no veían nada. Unos jóvenes reían desde el porche del almacén general, sin atreverse a acercarse, pero lo bastante valientes como para lanzar susurros cargados de burla. Es uno de esos, pieles rojas, ¿qué hace aquí, tan cerca del pueblo? Debería estar en sus tierras, si es que aún tienen alguna. Era un desprecio que no necesitaba palabras. Estaba en la forma en que lo rodeaban sin mirarlo, en cómo las botas pisaban más fuerte al pasar para que supiera que no era bienvenido, en cómo el mundo entero parecía haberse contraído, dejándolo fuera. Una injusticia brutal, pero común, invisible porque todos habían decidido que él ya no era parte de los suyos. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una niña de 8 años, pequeña, de rostro pálido y ojos curiosos, soltó la mano de su madre. Se llamaba Emma Lee y caminaba envuelta en un abrigo de lana roja, grueso, con botones grandes como monedas antiguas. Era un regalo de su abuela, un abrigo que ella adoraba tanto que incluso dormía con él en las noches de tormenta. Emma no dijo nada, no preguntó, no esperó permiso. Se acercó al anciano con pasos cortos, sin titubeos. El aire helado le mordía las mejillas, pero no le importó. Cuando estuvo frente a él, el hombre ni siquiera alzó la cabeza, apenas respiraba. Estaba tan quieto que por un momento pareció una piedra olvidada. Con manos torpes y pequeñas, Emma se quitó el abrigo. No era fácil, debajo solo llevaba un vestido fino, y el viento se coló de inmediato por sus mangas, haciéndola temblar. Pero ella no vaciló. Se inclinó, con cuidado, y envolvió el cuerpo encogido del anciano con la prenda que más quería en el mundo. Acomodó los bordes como si se tratara de su propio osito de peluche. En ese momento, su madre se dio vuelta y vio la escena. Un grito ahogado le salió del pecho. ¡Emma, no! Corrió hacia su hija, alarmada, y la tomó por los hombros. Sus ojos no estaban en el anciano, sino en las ventanas que se abrían y en las bocas que comenzaban a cuchichear. Un forastero que bebía café en la cantina escupió al suelo con desprecio, negando con la cabeza. Pero entonces, con un movimiento lento, el anciano alzó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos por el viento y el cansancio, pero brillaban con algo más, con la sorpresa humilde de quien ya no espera ningún acto de humanidad. «Gracias, niña blanca», susurró apenas audible, como si las palabras le dolieran al salir. Emma solo asintió, sin entender del todo lo que había hecho. Pero en ese breve instante, algo invisible cambió, algo crujió en el alma del lugar. Mientras la mayoría aún fingía no ver, una niña había decidido mirar. Y en ese gesto, tan sencillo como cubrir con un abrigo a un hombre olvidado, comenzó una historia que marcaría para siempre el corazón de un pueblo, y el de una tribu entera que, aunque nadie lo sabía aún, sí estaba observando. La casa de los Lee, de madera clara y tejado agrietado, se encontraba al borde del pueblo, donde los caminos se volvían barro y las voces no llegaban con tanta fuerza.
Pero esa tarde, las palabras de la calle llegaron antes que Emma y su madre. Cuando cruzaron la puerta, aún con las mejillas heladas por la tormenta, Helen cerró de golpe, y por un instante solo se oyó su respiración agitada. ¿Tú entiendes lo que hiciste, Emma?, dijo al fin, sin levantar la voz, pero con un temblor claro en la garganta. Ese hombre era uno de los nativos, ¿y si alguien piensa que lo apoyamos? Emma, aún tiritando, apenas alcanzaba a mirarla a los ojos. Sus zapatos mojados goteaban sobre la madera y el vestido de franela colgaba pesado, sin el abrigo que tantas veces la había salvado del frío. «Mamá, tenía miedo, estaba temblando», murmuró la niña, con la inocencia de quien no comprende aún el mundo de los adultos. Helen se arrodilló frente a ella, la tomó de los brazos con firmeza, y por un momento su rostro osciló entre la rabia y la culpa. No estaba enfadada con su hija, tenía miedo. Miedo de lo que podrían hacerle si la historia se contaba mal. Miedo de, por un solo acto de compasión, el pueblo al que habían llamado hogar les cerrara la puerta. Y ese miedo no tardó en volverse realidad. Esa misma noche, cuando la nieve comenzaba a endurecerse como vidrio sobre las ventanas, alguien llamó a la puerta. Era el sheriff Buckley, un hombre alto, de sombrero grasiento y voz rasposa. No traía papeles ni cortesía. «Buenas noches, Helen. Vengo solo a comentar algo». Se quitó los guantes sin esperar invitación y entró con paso lento. Miró a Emma, que jugaba con su trenza junto a la chimenea, como si observa algo que no se entiende del todo. ¿Dicen que su hija se quitó el abrigo para cubrir a un viejo indio tirado en la calle? Así fue, respondió Helen, tensa. Estaba congelado, sheriff. Buckley no la miró, solo dio un paso más hacia la chimenea, como si el fuego fuera suyo. Mire, Helen, no quiero problemas, pero si su hija vuelve a hacer algo así, quizás empiece a verlos. No para ella, claro, para usted, para su tienda, para su nombre. Y entonces salió, así, sin despedirse, dejando un aire más frío que la propia nieve. Desde esa noche, Sweet Valley ya no fue igual. Los rumores se extendieron como humo. Algunos decían que la niña estaba malcriada, otros que Helen se había dejado influenciar por las ideas de fuera. En el mercado, las mujeres que antes saludaban con sonrisas, ahora solo levantaban las cejas o miraban al suelo. En la iglesia, los bancos cercanos al suyo quedaron vacíos. El padre Jenkins, que solía palmear a Emma la cabeza, fingía no verla. Los niños de la escuela la evitaban, no con burlas, sino con silencio. Un silencio pesado, como si ella cargara con algo que nadie quería tocar. Emma no comprendía, solo recordaba el temblor de aquel anciano, sus dedos rígidos, su voz quebrada. En su corazón no había culpa, solo una pregunta que no sabía a quién hacer. ¿Por qué está mal ayudar a alguien que tiene frío? Y mientras su mundo se volvía más gris y lejano, muy lejos, en lo alto de las montañas, más allá del río que dormía bajo una capa de hielo, unos ojos la recordaban. Ojos oscuros, pacientes, que no olvidaban gestos verdaderos. Porque aunque la niña no lo sabía, la tribu de ese anciano la había visto. Y para ellos, en un invierno lleno de pérdidas, su gesto lo cambió todo. Pasaron 3 días desde aquel gesto silencioso en la plaza. 3 días en los que el viento sopló con la furia de un invierno sin perdón, y la casa de los Lee crujía de frío y soledad. Emma ya no preguntaba por la escuela. Pasaba las tardes junto a la ventana, abrazada a su muñeca de trapo, mirando el campo blanco que rodeaba el pueblo como una prisión de escarcha. La nieve al fin se detuvo. Fue en la mañana del 4.º día. El cielo, aunque aún gris, mostraba una claridad nueva, y los tejados comenzaron a brillar bajo la luz tímida del sol. Helen le pidió a Emma que fuera por pan a la tienda. La niña asintió en silencio, se envolvió con un viejo chal que no abrigaba del todo, y salió, cruzando el sendero nevado que separaba su casa del centro. A medio camino, se detuvo. Algo raro aparecía entre los árboles. Primero fue una línea, luego 2, luego muchas más. Huellas, profundas, frescas y demasiadas para un grupo de viajeros. Alzó la vista.
Allá, en la línea del horizonte blanco, justo donde las colinas comenzaban a ondularse, aparecieron los jinetes. No eran comerciantes, ni granjeros, ni hombres del ferrocarril. Eran guerreros. Sus caballos avanzaban con paso firme, llevaban pieles gruesas, arcos cruzados a la espalda, lanzas decoradas con cintas. No gritaban, no se apresuraban, pero la imagen de ese grupo descendiendo hacia el pueblo era como una promesa suspendida en el aire. Los vecinos comenzaron a cerrar ventanas, las madres llamaban a sus hijos con urgencia, el herrero detuvo su martillo a medio golpe, el reverendo Jenkins guardó su Biblia con prisa, y la pequeña Emma, de pie en medio del camino, no se movió. Desde la puerta de la casa, Helen salió corriendo, su expresión alterada por el miedo. Abrazó a su hija con fuerza y la arrastró hacia atrás. ¡Dentro! ¡Ahora! Pero los jinetes ya estaban cerca. Uno por uno detuvieron sus caballos frente a la cabaña de los Lee, sin decir palabra. El que iba al frente desmontó con dignidad tranquila. Era un hombre anciano, alto, con cabello blanco recogido en una trenza larga. Su porte era solemne, pero no duro. Parecía cargar con la historia de generaciones. Se acercó a Emma con pasos lentos. Helen temblaba, sin saber si debía interponerse. El hombre levantó una mano, no en señal de amenaza, sino de calma. Luego se inclinó. Su voz, cuando habló, era grave, pero rota por la emoción. Ese que tú cubriste fue mi padre. Emma lo miró, sin comprender del todo. Él se alejó de nosotros cuando perdió la esperanza. No quiso ser carga para su gente. Pensó que el mundo ya no tenía lugar para él, y así se dejó ir, solo. Guardó silencio un instante. Su respiración se volvió inestable, pero siguió. Nadie lo miró, nadie, excepto tú. Tú, una niña blanca, le diste algo que nosotros no pudimos darle, una última muestra de dignidad. Y entonces el jefe, su nombre era Wicasa, aunque aún nadie lo sabía, hizo un gesto con la mano. Uno de los jinetes bajó un bulto cuidadosamente envuelto y lo colocó a los pies de Emma. Dentro había 3 cosas. Un manto de piel de ciervo, tan suave que parecía respirar. Un collar con cuentas de colores, entretejido con un pequeño símbolo que Emma no reconoció. Y su abrigo rojo, lavado, cosido con precisión. En el pecho, alguien había bordado con hilo blanco una figura circular, 2 manos pequeñas cubriendo una llama. Wicasa la miró de nuevo. Este abrigo ya no es solo tuyo, es símbolo de algo más grande, del respeto que cruzó fronteras, que habló sin palabras. Y bajó la cabeza en señal de honra. Emma, sin saber qué decir, simplemente abrazó el abrigo con fuerza. Sus dedos se cerraron sobre la tela familiar. Por primera vez en días, sonrió. Y el pueblo de Sweet Valley, desde detrás de sus ventanas, vio algo que no esperaba ver. Una niña siendo honrada por un jefe. Una familia pobre rodeada no de amenaza, sino de gratitud silenciosa. Y el comienzo de algo que el miedo ya no podría detener. El silencio en Sweet Valley se volvió tan espeso que se podía oír caer la nieve. Los jinetes descendieron de sus caballos uno a uno. Algunos eran jóvenes, otros llevaban años marcados en el rostro, pero todos se movían con la misma calma respetuosa, sin órdenes, sin necesidad de palabras. Rodearon a Emma, a Helen y a la humilde cabaña de los Lee, formando un círculo cerrado pero cálido. No había armas alzadas, solo presencia, firme, serena, irrefutable. Wicasa dio un paso adelante. Su bastón se hundió con un golpe seco en la nieve. Se giró lentamente, no solo hacia la niña, sino hacia todo el pueblo que observaba desde los marcos de las ventanas, desde los porches entumecidos, desde las sombras de sus propias decisiones. Esta niña es espíritu puro, dijo con voz grave, pero cargada de emoción contenida. En sus ojos no había juicio, en sus manos no había miedo, solo compasión,
la misma compasión que ustedes, con más años y más poder, no supieron ofrecer. Su mirada recorrió los rostros medio ocultos de los habitantes. Nadie respondía, nadie podía. Ninguno de ustedes lo vio, continuó, ni al anciano ni a la verdad. Fingieron no sentir, no saber, no ver, pero nosotros sí, y por eso jamás olvidaremos. Un murmullo de nieve se deslizó de un tejado. Un perro ladró a lo lejos. Nadie se movía. Entonces, Wicasa se giró hacia el centro de la calle, alzó su bastón con ambas manos y con solemnidad ancestral lo clavó en la tierra helada. Un golpe seco, como una declaración. Ustedes dejaron morir a un hombre solo. Una niña lo superó en valor. Hizo una pausa, no para dramatismo, sino porque sentía el peso exacto de lo que estaba a punto de decir. Desde hoy, este lugar ya no lleva el nombre que ustedes le dieron. Desde hoy, para nosotros y para los que vengan, esta tierra se llama Tierra de Ema. Algunos vecinos bajaron la mirada, otros cerraron la puerta sin hacer ruido, porque no sabían cómo responder ante algo tan justo, tan sencillo, tan inevitable. No fue una amenaza, no fue una protesta, fue un juicio moral, y fue absoluto. Una verdad pronunciada con firmeza, que no buscaba aplausos ni venganza, sino restaurar lo que el miedo había corrompido, la humanidad. Los miembros de la tribu entonces inclinaron ligeramente la cabeza hacia la niña, y Emma, aún abrazada al abrigo rojo que le devolvieron, sintió algo que no había sentido en semanas: dignidad. No porque todos la miraban, sino porque alguien, al fin, la reconocía. Y así, en un acto sin violencia, sin levantar una sola mano, los nativos devolvieron al pueblo su propia vergüenza, y a Emma, su nombre, grabado en algo más profundo que piedra: la historia. Desde aquel día blanco y silencioso, el viento en Sweet Valley ya no trajo solo frío. Soplaba distinto, no por el clima, sino por algo invisible. El aire había cambiado de memoria. En los días siguientes a la llegada de la tribu, la familia Lee, que antes vivía en el margen, comenzó a recibir gestos que hablaban sin palabras. No venían de los vecinos, al menos no al principio, sino de quienes menos esperaban, los miembros del mismo pueblo al que aquella niña había dado abrigo. No regresaron con jinetes ni estandartes. Esta vez llegaban en pequeños grupos, caminando por la nieve con el mismo silencio respetuoso de aquel día. Llevaban pan hecho a mano, frutas secas, pieles tibias y una mirada profunda que no juzgaba, sino honraba. No venían a pedir, venían a agradecer. Emma no entendía por qué tanta gente la miraba con tanto cariño. Ella solo hacía lo que sentía correcto, cubrir a alguien que tenía frío, nada más. Pero fuera del valle, otros comenzaron a contar lo ocurrido. Un periodista joven que pasaba por casualidad fue el primero en escribirlo. Una niña de 8 años enseña humanidad a todo un pueblo. Después vinieron más, reporteros, maestros, incluso estudiantes que querían conocer a la pequeña del abrigo rojo. La historia cruzó condados, traspasó ríos, llegó a redacciones lejanas. Cartas comenzaron a llover, no del cielo, sino del alma. Gracias por criar una niña así. Ella es más valiente que muchos adultos. Ojalá todos tuviéramos una Emma en nuestra comunidad. Una escuela en Minnesota mandó dibujos de sus alumnos. Una iglesia en Oregon plantó un árbol en su patio en honor a la compasión. Una costurera en Maine envió una bufanda que llevaba bordadas las palabras «Haz lo correcto, incluso si estás sola». Pero el gesto más profundo no vino en sobres, sino en madera. Un día, frente al salón del pueblo, unos hombres que no dieron nombre ni pidieron permiso, comenzaron a trabajar. Nadie entendía qué construían, no hablaban mucho, solo medían, tallaban, lijaban. Trabajaban con cuidado, como si tallaran no solo madera, sino memoria.
Y cuando terminaron, dejaron erguida una escultura que no tenía rostro ni inscripción. Era una niña, de rodillas, con las manos extendidas, abrigando con ternura a un anciano invisible. Porque el acto no necesitaba rostro, ni nombre, solo verdad. La gente del pueblo comenzó a pasar por allí en silencio. Algunos evitaban mirarla, otros se quedaban largos minutos de pie sin saber qué pensar, porque aquella figura no los acusaba, pero tampoco los dejaba en paz. Mientras tanto, Emma crecía rodeada de historias que los adultos contaban con solemnidad. A veces le preguntaban si recordaba aquel día. Claro, decía ella, encogiéndose de hombros. Tenía frío, yo tenía abrigo. Nunca entendió del todo por qué su gesto fue tan importante. No sabía de conflictos históricos ni de odios viejos, solo sabía una verdad sencilla. Cuando alguien tiembla, uno debe cubrirlo. Y eso bastó para cambiar algo más grande que ella. Con el tiempo, muchos de los que antes cerraron sus puertas comenzaron a abrirlas. A veces lentamente, a veces con torpeza, pero las abrían. Porque lo que una niña hizo sin pensarlo, les enseñó a pensar diferente. Y así fue como el gesto más sencillo de la persona más pequeña desnudó una gran injusticia, dio inicio a una transformación y dejó un eco que ninguna nevada pudo borrar jamás. Un eco que aún vive en los que, al ver el dolor de otro, ya no miran hacia otro lado, sino que se acercan y tienden las manos.